bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes y Espadas Podcast, donde el pasado cobra vida a través de historias y descubrimientos. Yo soy Ileana Araiza, tu host, y para guiarnos a través de esta narración, me complace presentarles a nuestro investigador y divulgador de la historia, el licenciado Luis Raúl Morales, quien con su experiencia y pasión por la historia nos llevará en un recorrido profundo y revelador sobre la parte 2 de la historia del heroico Colegio Militar. Así que sin más preámbulos, le cedo la palabra. Muchas gracias, arquitecta, muy amable. Bien, amigos, auditorio que nos acompaña, vamos a continuar el día de hoy con la segunda parte de la historia del heroico Colegio Militar y quiero referir, retomando el tema en el que me quedé el episodio anterior, una partecita que faltó comentar de esta primera parte de la historia que concluye en 1860, como ya lo mencionaba, con el triunfo de los liberales sobre los conservadores en la batalla de Calpulalpan y la disolución del ejército conservador, quien fue disperso a partir de ese año, quedando licenciados absolutamente todos sus integrantes. Ya después algunos regresarían, pero en ese año, diciembre de 1860, quedó de baja la totalidad del ejército conservador, empezando por su comandante, el general Miguel Miramón, y el resto de sus compañeros y soldados. Quiero referir que de esta parte de la historia, en esta última parte de la primera etapa, durante la Guerra de Reforma, hubo algunos alumnos que se destacaron, no solo en la Guerra de Reforma, sino incluso durante la Guerra de Intervención Francesa y el Imperio Mexicano. Entre los que se destacan podemos mencionar al alumno Pedro Meoqui, quien ingresó en 1853 al Colegio Militar, causó baja del colegio, pero después don Benito Juárez lo reingresaría, don Antonio López de Santa Anna lo reingresaría con el grado de subteniente y estaría en la jornada del 5 de mayo de 1862 y en el sitio de Puebla de 1863. Más adelante acompañó a don Benito Juárez hasta Chihuahua, habiéndolo designado como comandante del Batallón Supremos Poderes, unidad responsable de garantizar la seguridad del presidente. El día 8 de agosto de 1865, en el ataque a los franceses en Parral, fue sorprendido por 2 soldados enemigos, siendo herido de muerte y falleciendo más tarde. En esta lucha con los franceses, él mismo hirió a uno y batió al segundo. Otro de los alumnos destacados de esta época fue Francisco de P. Troncoso, quien ingresó también en el año de 1853 y egresó en 1859 como teniente de la Plana Mayor Facultativa de Artillería. Fue conservador en un principio y después se incorporaría a las fuerzas liberales. Participó en las fortificaciones de Puebla tanto en 1862 como en 1863, en que cae prisionero y ya liberado realizó una exitosa carrera militar, llegando a general de división, retirándose en 1914. Otro alumno destacado fue Juan B. Caamaño, quien ingresó en 1852, pero se separó para darse de alta como subteniente miliciano. Sirvió a Juárez durante la Guerra de Reforma, participó en la batalla de las Cumbres de Aculcingo y en la batalla del 5 de mayo de 1862, y así como en la defensa de Puebla en el sitio de 1863, terrible sitio aquel de 61 días defendiendo Puebla. Cayó prisionero y después de la guerra llegó a ser gobernador del estado de Chihuahua. José Montesinos, otro también destacado alumno, que primero fue conservador, pero en 1862 se adhirió a la causa de la República Liberal, combatiendo en Orizaba y en el sitio de Puebla de 1863. También cae prisionero, es deportado a Francia, después logra su libertad, regresa y le toca combatir en el sitio de Querétaro en 1867, en donde por la acción del 27 de abril de ese año se le citó en la Orden General de la Plaza diciendo que había merecido el bien de la patria. Otro de los destacados alumnos del Colegio Militar fue Juan de la Luz Enríquez, quien
sirvió en el Estado Mayor del general Porfirio Díaz, también combatió en las cumbres de Culcingo, en la batalla del 5 de mayo, batalla de Miahuatlán, batalla del 2 de abril, sitio y toma de la Ciudad de México, fue gobernador de Veracruz y por su atinada labor como gobernante, la capital del estado de Veracruz, Jalapa, lleva el título de Enríquez. Así es que se llama Jalapa de Enríquez en honor a este distinguido alumno del Colegio Militar. Otro destacado también fue Leandro Valle. Leandro Valle ingresó al Colegio Militar en 1847, pero no estuvo en la batalla de Chapultepec porque su padre obtuvo una licencia para él, para acompañar a su hermana que estaba enferma. Regresaría hacia 1848, de donde egresó en 1857. Ya en la Guerra de Reforma le tocó estar en la batalla de Salamanca, en la batalla de Guadalajara, donde por cierto lo ascienden a coronel, y en mayo de 1859 el general Manuel Doblado lo asciende a general. Estuvo en Guadalajara al mando de una brigada y en la batalla de Calpulalpan, al triunfo liberal, finalmente capturado por Leonardo Márquez en 1861, fue fusilado por este. Hay otros graduados de esta época que también se destacaron, y quiero mencionar al coronel ingeniero constructor Joaquín Colombres, veterano él, que estuvo también en las batallas de Puebla, al teniente coronel ingeniero constructor Amado Camacho, que después llegaría a ser director, el capitán Francisco de Petroncoso, el que ya he mencionado, el general Francisco Paz, quien fue comandante general de la artillería del Ejército de Oriente, y el capitán de artillería Rafael Platón Sánchez, quien sería curiosamente presidente del Consejo de Guerra que juzgó a Maximiliano, y el teniente Manuel María Lombardini, que sería, si mal no recuerdo, presidente de la República. Mención especial merece de esta época Miguel Miramón, a quien algunas personalidades le llamaron el joven Macabeo. Ingresó en febrero de 1846, le correspondió participar en la batalla de Chapultepec, en donde se destacó por su heroicidad. En 1851 se gradúa como teniente de artillería, en 1853 es ascendido a capitán, en 1855 a teniente coronel, en 1858 se consolida como caudillo de los conservadores, destacándose en las batallas de Puerto Carretas, Barranca de Atenquique y Agualulco, en que venció a los liberales, y en febrero de 1859 fue designado presidente interino, cargo que ocupó hasta el 24 de diciembre de 1860, en que se da fin a la Guerra de Reforma. En fin, algunas personalidades que se destacaron y que eran en su origen formados en el Colegio Militar de México. Vamos a pasar ahora sí a la segunda etapa, la que se ha denominado la época de oro. Esta etapa va de 1869 hasta 1914. Ahorita vamos a decir por qué se reanuda la actividad académica y la vida cotidiana del Colegio Militar y por qué concluye en 1914. Esta etapa, si bien fue estable con pocas interrupciones por acontecimientos de tipo bélico, cabe destacar la calidad académica y el brillo de sus graduados, que fueron destacadas personalidades y que, como menciono, le dieron prestigio a la historia de México. Para el 7 de diciembre de 1867, por decreto del presidente Juárez, dispone que se restablezca el Colegio Militar, dado que el ejército que había llegado, el de los liberales, procedían de los cuerpos de la Guardia Nacional, que eran unidades armadas, pero que pertenecían a los estados, no eran propiamente un ejército federal o un ejército nacional, eran, digamos, ciudadanos en armas para la defensa de la patria, pero en sus propias localidades. Así es que con ellos vence don Benito Juárez en la Guerra de Reforma y en la intervención francesa y el imperio. Sin embargo, había un déficit, faltaban oficiales para el mando de los cuerpos de infantería, de caballería, de artillería, de ingenieros. Por supuesto, pues no había tampoco generales, ni jefes, ni oficiales. Así es que esa razón
orilló a que se reabriera el colegio militar mediante este decreto. Así es que es a partir de 1868 en que se nombra director el entonces coronel Amado Camacho, al que hace un momento mencioné, quien se dedica a la reorganización del colegio militar, ocupando diversas instalaciones, hasta que se instala definitivamente en el ex arzobispado de Tacubaya, hoy en Avenida Observatorio, Ciudad de México, inaugurándose el día 22 de enero de 1869, en que el plantel pasa a revista de entrada con 101 alumnos organizados en 2 compañías. En esta etapa se destaca que ya hacia el año de 1871 el presidente Juárez, quien acudió a la ceremonia de entrega de premios por el fin de cursos del colegio, entregó a uno de sus alumnos más brillantes, curiosamente el alumno Victoriano Huerta, quien por sus altas calificaciones fue merecedor a este premio, y además el presidente le reconoció su origen indígena, a quien por cierto le dijo don Benito: de los indios como usted, la patria espera mucho. Es a partir del periodo de la presidencia del general Porfirio Díaz en que se empieza a destacar el nivel académico del colegio militar, gracias a que varios de los directores eran verdaderas personalidades como militares. Eran militares de lujo, como los generales Sóstenes Rocha, quien sería director de 1880 a 1883, el general Francisco de P. Méndez, que estuvo un año de 1883 a 1884, el general Juan Villegas, quien estuvo de 1884 a 1906, con una pequeña interrupción ahí por la enfermedad, pero estuvo prácticamente 22 años como director y uno de los más destacados del Colegio Militar como director. También estuvo el general Joaquín Beltrán Castañares, quien estuvo de 1906 a 1912, y el general Felipe Ángeles, que estuvo solo un año, de 1912 a 1913, y que desafortunadamente el movimiento revolucionario lo llevó fuera del colegio militar a participar del lado de los revolucionarios, y su triste historia termina con un fusilamiento en 1919. Hubiera sido, junto con el general Juan Villegas, quizá 2 de los mejores directores del colegio militar en toda su historia. De estos que acabo de mencionar, de hecho, Sóstenes Rocha pues era un ingeniero o constructor egresado del colegio militar, igual que Joaquín Beltrán, y por supuesto Felipe Ángeles, que era ingeniero artillero. El general Rocha era un brillante militar. Él había causado alta como alumno en 1851 y se graduó como teniente práctico de ingenieros en 1853. Fue nombrado como director por don Porfirio, dado su indiscutible prestigio y reconocida capacidad profesional, que se caracterizó por un gran cariño por la carrera del honor y de la gloria de nuestros héroes, por lo que gestionó para que el colegio militar ocupara su antigua residencia en el castillo de Chapultepec, logrando que regresara hacia el año de 1882. Don Porfirio Díaz, cabe mencionar, tenía un entrañable cariño por el colegio militar. Había razones muy personales. Primero, su hermano Félix El Chato Díaz era graduado del colegio militar. Precisamente don Porfirio hubiera querido estudiar en el colegio, sin embargo, pues le dio la oportunidad de que su hermano fuera, y él ayudó económicamente junto con el resto de su familia, su mamá, sus hermanas, para que Félix Díaz pudiera concluir su carrera en el colegio militar. Ya con posterioridad, bueno, pues impulsó la carrera de su sobrino, Félix Díaz, para que ingresara al colegio militar, inclusive llegara a ser ingeniero de esa institución, y también a su propio hijo, a Porfirito Díaz Ortega, el hijo que tuvo con doña Delfina, quien también egresó como ingeniero constructor, y a quien le correspondería construir las instalaciones del Colegio Militar de Popotla, edificio que daría albergue a la institución en la última etapa durante prácticamente 56 años. También construiría
el edificio para enfermos de salud mental, que fue conocido como La Castañeda y que duró muchísimos años, desde principios del siglo XX prácticamente hasta casi finales, en que desaparece el edificio, es demolido, en fin, la modernización y la ampliación de las obras de la Ciudad de México obligó a que fuera demolido ese edificio para dar espacio a otras instalaciones. Como le decía yo, en 1884 llega uno de los más importantes directores, el general Juan Villegas, a quien el propio Felipe Ángeles, quien fue su alumno, calificaba como honrado en grado heroico. Imagínense ustedes, qué concepto tenían de ese director, honrado en grado heroico, concepto y frase que yo nunca había escuchado, lo confieso, es la primera vez que observo que a alguien se le tiene en este alto concepto. Este general impulsó la remodelación del Colegio Militar de Chapultepec, construyó el patio Juan de la Barrera, enfermería, alberca, un dormitorio, además de enriquecer de forma notable del equipamiento, instrumentos, aparatos, maquinaria para laboratorios, gabinetes del plantel. Y a todo lo anterior se debe agregar que además eligió un profesorado con una selección muy rígida de una alta calidad. En esta época se regía el ingreso con la edad de 18 años, siempre y cuando no hubieran sido expulsados de algún establecimiento de enseñanza, y acreditar además un examen con suficiencia de conocimientos en álgebra, aritmética, español y primer año de francés. Los hijos de los militares podían entrar a una menor edad, a 15 años, y los que tuvieran 18 podían ingresar siempre que comprobaran conocer materias no militares correspondientes a los 3 años de estudios, y si no, se podían admitir pero sin derecho a seguir los estudios facultativos, es decir, nada más estudiarían los primeros 3 años. Serían destinados como oficiales de infantería o caballería los que así lo pidieran al ingresar por tener 18 años, y los que no hubieran aprobado el primer curso de matemáticas con 2 votos de muy bien y 1 de bien. Quiere decir que la forma de calificar, de calibrar los conocimientos de los alumnos eran mediante, ¿cómo se llama? El concepto de muy bien, excelente, muy bien, bien, y por lo menos debían acreditar con 2 votos de muy bien, 2 calificaciones de muy bien y 1 de bien por lo menos, para poder graduarse como oficial de infantería o caballería. Los que estudiando alguna carrera facultativa fueran reprobados en 2 materias o en una de matemáticas puras o aplicadas, debían completar los conocimientos para oficiales de artillería, siempre que no hubiera mala conducta. Todos se graduaban como tenientes tácticos del arma de artillería, pero los que hubieran cursado únicamente 2 años se graduaban como subtenientes. Para los estudios facultativos, los alumnos debían de sacar en los 3 primeros años, cuando menos 3 muy bien en matemáticas y en todas las materias militares. Los que no alcanzaron los 3 primeros años y los que reprobaron alguna materia de 4º año, saldrían como subtenientes de infantería, caballería o artillería, y solo los de 5º año en adelante, que fueran reprobados, saldrían como tenientes de dichas armas. Los oficiales facultativos, al terminar sus 7 años de estudios, recibirían sus despachos de tenientes alumnos, y después de 1 año de práctica y en vista de examen profesional, recibían su despacho de oficiales técnicos de artillería, de Estado Mayor o de ingenieros. Como dato adicional, podemos decir que el presupuesto asignado por la Federación para el sostenimiento del Colegio Militar era de 1 peso diario por alumno, y con esto se debía de costear alimentación, vestuario, equipo, ropa de cama, el lavado de ropa, los libros de texto, útiles escolares, además pagar el servicio de alumbrado y sin duda para el fin de año pues los premios para los primeros lugares, así como el realizar prácticas fuera del plantel y el apoyo para el servicio de sanidad como medicamento, material de curación, así como para la alimentación, las festividades y gastos diversos. Hacia el año ya de 1906, en pleno siglo XX,
ya con el porfiriato en su máxima expresión, llega como director el general Joaquín Beltrán Castañares, a quien ya lo hemos mencionado, quien impulsó un dinamismo notable, mejoró la calidad del vestuario y del calzado de los alumnos, se dotó de ropa de cama nueva, se hicieron nuevas fornituras y demás correaje, se reemplazaron las viejas monturas y galápagos por albardones para, la práctica de la equitación. Igualmente se renovaron los gabinetes de física, de química, de explosivos, los salones de electricidad, de mecánica y de historia natural, así como el gimnasio y el armamento. Se dotaron además de nuevos aparatos, armas, instrumentos y sustancias de acuerdo con los adelantos de aquella época. Una de las actividades académicas más tradicionales que se empezaron a realizar a partir de esta época fueron las prácticas del fin de curso, que incluía como principal objetivo, como su nombre lo dice, poner en práctica sus conocimientos, pero para el servicio en campaña, es decir, lo hacían fuera de sus propias instalaciones para hacer prácticas en el terreno. Entre los lugares visitados por los alumnos para sus prácticas, a partir del año de 1887 están, por ejemplo, las grutas de Cacahuamilpa, allá en el estado de Morelos, cerquitita de Iguala. Está, más que de Iguala, de Taxco, Guerrero, ahí en los límites de Morelos con Guerrero. Coajimalpa, en el Distrito Federal, Puebla, Tlaxcala, Jalapa y Zempoala en Veracruz, Tlanepantla, Cuautitlán, Ecatepec y Texcoco en el Estado de México, que en aquellos tiempos pues no estaba como hoy ya prácticamente unidos a la Ciudad de México, estas pequeñas ciudades del Estado de México que forman parte de la zona urbana. En aquel tiempo era ir al campo, estaban prácticamente en provincia y por la cercanía pues obviamente que se facilitaba que los alumnos fueran allá a realizar sus prácticas. Las prácticas eran de fortificación, de tiro con armas portátiles, de artillería, el vivaqueo a campo raso. El vivaqueo hace referencia al vivac, que es una forma de campamento improvisada con equipo individual que porta el alumno o el soldado, en su caso. Se realizaban prácticas de táctica, se establecía una posición defensiva, entre otras, habiéndose realizado la última ocasión estas prácticas profesionales en el año de 1908. Las principales ceremonias en que participaban los alumnos era, pues, por supuesto, la de los niños héroes en la tribuna monumental de Chapultepec, que fue generalmente realizada en el día 8 de septiembre para coincidirla con la batalla del Molino del Rey. Se hacía en lo que se conoce como la tribuna monumental de Chapultepec, que se construyó ahí a las inmediaciones del cerro de Chapultepec, frente al agüehuete conocido como el Sargento. Además, participaban en el desfile militar del 16 de septiembre, cuyo itinerario era partiendo del Paseo de la Reforma sobre Avenida Juárez, Avenida San Francisco, hoy Avenida Madero, vuelta al Zócalo por el lado sur, es decir, por el lado donde se encuentra el Palacio del Ayuntamiento del Gobierno de la Ciudad de México actualmente, pasar frente al Palacio Nacional para hacer honores al presidente, dar vuelta por Catedral, tomar Avenida 5 de Mayo, nuevamente Avenida Juárez, por el lado inverso, hasta desintegrarse, donde inició en Paseo de la Reforma. Así era el desfile militar en aquella época, una vuelta completa de ida, de Reforma a Palacio Nacional y regreso. Otra ceremonia importante en la que participaban los alumnos era, pues como era lógico, la distribución de premios y entrega de despachos de oficiales al final del año lectivo, que era en el mes de diciembre. Recordemos que en aquella época el ciclo escolar tenía un periodo distinto, se iniciaban en febrero y terminaban en diciembre los ciclos lectivos, que eran anuales. Esta ceremonia se realizaba después de un mes de exámenes. Era brillante y emotiva, pues se desintegraban para abandonar sus aulas los que terminaban sus estudios facultativos o se incorporaban a filas. Conviene observar que se crea la carrera facultativa de Estado Mayor Especial en esta época, siendo sus fundadores el teniente coronel
el coronel técnico de artillería Francisco de Petroncoso y los capitanes primeros técnico de artillería Ángel García Peña, ingeniero constructor Victoriano Huerta y de Estado Mayor Especial Joaquín Beltrán Castañares. El último plan de estudios que rigió el Colegio Militar y que fue en 1911 fue el siguiente. Para el primer año se llevaba idioma nacional, reglamento de maniobras de infantería, primer año de ordenanza y documentación, geografía universal, tiro de pistola, aritmética, álgebra, dibujo, francés y gimnasia. Para el segundo año se llevaban como asignaturas esgrima de sable, justicia militar, caballería y el servicio en campaña de esta arma, equitación, ordenanza y contabilidad, historia general, tiro de pistola, segundo año de matemáticas, hipología e hipiátrica y francés. Para tercer año, las materias cursadas eran las siguientes: Jiu-Jitsu, reglamento para el servicio en campaña y táctica general, artillería y su servicio en campaña, matemáticas, geometría analítica y cálculo diferencial, dibujo topográfico, topografía militar, fortificación pasajera, telegrafía de señales e higiene militar. En cuarto año se llevaban las siguientes materias: higiene militar, física, matemáticas, geometría analítica y del espacio, álgebra superior, cálculo integral, esgrima de florete, fortificación permanente, dibujo geométrico e inglés primer año. Para el quinto año de la carrera se llevaban las siguientes materias. Hasta el quinto año, quiero decir, era común para todos, absolutamente todos cursaban las mismas materias hasta el quinto año. Entonces, en este quinto y último año común, recibían los siguientes conocimientos: geometría descriptiva, estrategia, táctica y transportes militares, química, esgrima de florete, mecánica analítica e inglés segundo año. Para oficiales facultativos de ingenieros, artillería y Estado Mayor Especial, además, se tenían que cursar 3 años más. Como decía, 5 en forma común y los últimos 3 se dividían para aquellos que querían ser ingenieros, querían ser de artillería o querían pertenecer al Estado Mayor Especial. Así es que para ingenieros se llevaban las siguientes materias. De sexto año, mecánica aplicada, estereotomía, dibujo arquitectónico, dibujo topográfico, topografía general, trigonometría esférica, arte e historia militar e inglés. Séptimo año, dibujo arquitectónico, historia natural, electricidad teórica, teoría mecánica de las construcciones, juegos de guerra, maniobras e inglés. Para el octavo año, defensa de puertos y costas, cemento armado y morteros, práctica de obras de ingenieros, dibujo de composición, señales y comunicaciones de campaña, vías de comunicación y electricidad práctica. Para facultativos de artillería se llevaban las siguientes materias en sexto, séptimo y octavo año. Para sexto, dibujo de máquinas, mecánica aplicada, resistencia de material de guerra, explosivos, arte e historia militar e inglés. Séptimo año, dibujo del material de guerra, electricidad teórica, balística, juego de guerra y maniobras en cuadro e inglés. Octavo año, defensa de puertos y costas, cemento armado y morteros, artillería de sitio y de plaza, dibujo de croquis y electricidad aplicada. Y finalmente, para la carrera de oficiales de Estado Mayor Especial llevaban lo siguiente: sexto año, cosmografía y cálculo de probabilidades, servicio de estados mayores, dibujo topográfico, topografía general y trigonometría esférica. Séptimo año, historia natural, explotación técnica de ferrocarriles, dibujo geográfico, geodesia y astronomía, juegos de guerra y maniobras en cuadro e inglés. Octavo año, complementos de geodesia, estudio comentado de una campaña, lo que después se conoció como viaje de Estado Mayor, dibujo de croquis y administración militar. Termina, digamos, la etapa pacífica de nuestro país hacia el año de 1910 y a partir de 1911
con el inicio de la Revolución Mexicana, prácticamente hubo mucha dificultad para las clases, hubo interrupciones, de alguna manera poco a poco fueron concluyendo sus cursos, estaban continuamente en alerta los alumnos. Finalmente logra el triunfo don Francisco I. Madero, quien llega a la presidencia, y él es el que nombra precisamente como director al general Felipe Ángeles, a quien me referiré de él más adelante. Ahorita nada más quiero decir que nombra a la llegada de don Francisco I. Madero a Felipe Ángeles como director del Colegio Militar. Quiero decir que no lo conocía. A mí me llama mucho la atención enterarme que el presidente llega en noviembre, 6 de noviembre, asume como presidente de la República. En diciembre manda llamar a Felipe Ángeles y lo nombra director a partir del mes de enero de 1912. Fue una época con algunos altibajos, el Colegio Militar se mantuvo más o menos, sin embargo nuestro país pues sí tuvo algunas rebeliones que hubo que atender, como fue la del general Bernardo Reyes, la del propio Emiliano Zapata, la de Pascual Orozco aquí en Chihuahua, de tal suerte que hubo necesidad de nombrar al propio general Felipe Ángeles como comandante de la zona militar del estado de Morelos para combatir la rebelión zapatista. Así es que deja provisionalmente la dirección del colegio a cargo del subdirector, quien siguió siendo subdirector. El general Ángeles siguió siendo el director, pero comisionado en la campaña zapatista. Así es que pues el colegio militar no fue lo mejor que se podía haber esperado. Sin embargo, se mantuvo cierto nivel académico. Cabe mencionar que, como lo decía yo, encontrándose Felipe Ángeles en Morelos, el presidente en la Ciudad de México, ocurre la rebelión que se ha conocido como la Decena Trágica, estos tristes acontecimientos de febrero de 1913, cuando el día 9, domingo por la mañana, se levantan en armas el general Bernardo Reyes, el general Félix Díaz y Manuel Mondragón, que va y libera a estos dos, primero a Reyes en la prisión militar de Santiago Tlatelolco, después van los dos por Félix Díaz, se lo sacan de Lecumberri y se desplazan con un contingente armado hacia el Palacio Nacional, pero cuando llegan se dan cuenta que el Palacio Nacional, que inicialmente había sido tomado por la Escuela de Aspirantes, luego hago una mención de la Escuela Militar de Aspirantes. El caso es que eran alumnos que se encontraban estudiando en un periodo muy breve porque se requerían rápidamente tener oficiales de infantería y caballería. Es que estos alumnos se rebelan, se unen a la rebelión, toman Palacio Nacional, después los rinde el general Lauro Villar, que era el comandante de la guarnición de la plaza, y cuando llega este contingente de sublevados al mando de Bernardo Reyes, bueno, pues él cae mismo en Palacio Nacional y Félix Díaz y Manuel Mondragón deciden refugiarse en la Ciudadela. Por este motivo, el presidente Madero llama al general Felipe Ángeles, que se encontraba en Morelos. De hecho, él personalmente va en su automóvil solito y su chofer va a Cuernavaca, habla con el general, se regresan al día siguiente, llegan a la Ciudad de México. Su intención era nombrarlo comandante del ejército en la Plaza de México. Sin embargo, por cuestiones jerárquicas, se mantuvo al general Victoriano Huerta, quien había sido un distinguido alumno del Colegio Militar, era ingeniero, constructor. Sin embargo, la traición y la felonía navegaban en el ambiente. Así es que, desafortunadamente, va a triunfar la rebelión. Quiero mencionar que en esos años el presidente de la República tenía como residencia el propio castillo de Chapultepec, donde se encontraban los alumnos. Así es que cuando se entera, cuando le informan de la rebelión, de los generales Reyes, Díaz y Mondragón, el presidente de inmediato llama a su asistente,
ordena que se prepare su caballo, un tordillo, lo monta, llama al subdirector del colegio militar para que formara al cuerpo de alumnos, y en el patio formados, el presidente les dice esta arenga que por lo importante del mensaje, de su contenido y de que nos hace vibrar de emoción a todos los mexicanos, lo reproduzco tal cual. Les dijo lo siguiente, el presidente Madero a los alumnos del colegio militar: jóvenes cadetes, unos cuantos malos mexicanos militares y civiles se han sublevado contra mi gobierno. En estos momentos, gracias al general Lauro Villar, el Palacio Nacional está ya en poder de tropas leales. Van a acompañarme en columna de honor hasta Palacio Nacional para demostrar al pueblo capitalino que hemos derrotado a los infidentes desleales. Así es como los alumnos del Colegio Militar acompañan en escolta de honor al ciudadano presidente de la República desde Chapultepec hasta Palacio Nacional, con una breve interrupción ahí en la Alameda, un pequeño tiroteo. Llega el presidente hasta Palacio Nacional, los alumnos garantizan su arribo con seguridad a las instalaciones de Palacio, cubren lo que en ese entonces se llamaba la Avenida de la Acequia, hoy es la calle de Corregidora, el costado sur, digamos, de Palacio Nacional. En todo ese sector le corresponde al Colegio Militar dar seguridad a Palacio Nacional, y pocos días después retornan a sus instalaciones a Chapultepec. Entre algunos de estos graduados que hubo en esta época, quiero mencionar, entre otros, a los siguientes. Por ejemplo, Benjamín Buches, quien nació en Jalapa, Veracruz, y egresó como teniente del Estado Mayor Especial en 1890. Se encontraba con licencia cuando se presentó en Piedras Negras con Venustiano Carranza para ofrecer sus servicios, y fue el encargado de la construcción de talleres de ferrocarriles y fabricación de granadas y municiones para las tropas de la División del Norte y del Cuerpo de Ejército del Noroeste. Después fue asignado como jefe de los almacenes de artillería y de la Maestranza Nacional de Artillería. Ocupó diversos puestos hasta 1919 y después se retiró. Otro de los destacados alumnos de esta época fue Nicolás Martínez, quien egresó como oficial en 1896 como teniente del Cuerpo Especial de Estado Mayor. Fue profesor de táctica en el Colegio Militar y en la Escuela Militar de Aspirantes. Hizo curso de piloto aviador en Francia, y como jefe del Estado Mayor del general José González Salas, le correspondió acudir a combatir la rebelión del general Pascual Orozco en Chihuahua, habiendo perdido la vida en el combate de Rellano en marzo de 1912. Otro alumno distinguidísimo, Wilfrido Massieu, quien nació en Tacubaya en 1879 y que fue graduado como teniente de ingenieros en 1903. Combatió a la rebelión orozquista aquí en Chihuahua y fue licenciado del Ejército en 1914. Se dedicó posteriormente a la docencia y fue fundador del hermoso Instituto Politécnico Nacional, prestigio para la ciencia mexicana. Juan de Dios Batis, otro graduado del Colegio Militar, nació en Culiacán en 1890, ingresó al Colegio Militar en 1908 y se graduó en 1912. Le fue expedido el despacho de teniente facultativo de artillería y también fue fundador del Instituto Politécnico Nacional. Otro exalumno del Colegio Militar de esta época de oro, que se llama, fue Miguel Bernard, quien egresó del Colegio Militar en 1893 como teniente de plana mayor facultativa de artillería. Fue director del Colegio Militar en 1913. Participa con el Ejército Federal en varias batallas, quedando fuera del ejército por el licenciamiento de 1914. Se dedicó al magisterio y fue fundador, igual que Batis y Massieu, del Instituto Politécnico Nacional, a quien yo le hago un gran reconocimiento como una institución que ha creado tantos ingenieros y ha sido tan útil al desarrollo
de la vida nacional en nuestro país. Otro de los alumnos de esta etapa que quiero mencionar es Vito Alessio Robles, otro portento de ingeniero. Él era de Saltillo, Coahuila, donde nació en 1879, había ingresado en 1896 y se graduó como ingeniero constructor en 1906. Se unió al ejército constitucionalista en 1914 como teniente coronel de ingenieros y con Francisco Villa en la División del Norte le confiere el grado de coronel. Desempeñó muchísimas comisiones para el primer jefe Venustiano Carranza. Igualmente fue delegado de los constitucionalistas ante los Estados Unidos de América y en la Convención de Aguascalientes. Fue diputado, fue senador, fue embajador plenipotenciario en Suecia, fue periodista y por muchos años fue profesor del Colegio Militar y de la Universidad Nacional Autónoma de México y autor de varios libros. Fue honrado con varias condecoraciones por sus investigaciones históricas. Quiero mencionar que debido a esta etapa de la revolución, iniciada por la Revolución de Febrero de 1913, se organizó un gran ejército al que se denominó Ejército Constitucionalista al mando del primer jefe, Venustiano Carranza, integrado por el Cuerpo de Ejército del Noroeste, al mando del general de división Álvaro Obregón, el Cuerpo de Ejército del Noreste, al mando general Nuevo León, y la División del Norte, al mando de Francisco Villa. Curiosamente, la más grande era la División del Norte, aunque en el nombre pues era una unidad menor. Sin embargo, quiero decir que con ellos Venustiano Carranza logra vencer a los rebeldes y a la dictadura del usurpador Victoriano Huerta, quien renuncia a principios de julio de 1914 y para mediados de ese mes ocupan la Ciudad de México, se firman en la salpicadera de un auto los tratados de Teoloyucan, el representante del gobierno federal en ese momento, y el general Obregón en representación de Venustiano Carranza. En esos tratados que se firman en agosto de 1914, si mal no recuerdo, el 13 de agosto, se dispone que quede licenciado y disuelto totalmente el ejército federal, el cual queda, después de entregar las armas, se retira, se dispersa, se van cada uno a su vida privada y es el ejército revolucionario el que asume las funciones de ejército mexicano desde 1914. Como consecuencia, el colegio militar que dependía del ejército federal corrió la misma suerte. Es cerrado, se acabaron sus clases, se cerraron las instalaciones de Chapultepec, a los alumnos, algunos se alcanzaron a graduar, obviamente los de los años más aventajados, los que no lograron graduarse, bueno, pues se fueron a su casa de vacaciones permanentes y con esto se cierra lo que sería la segunda etapa del colegio militar y como dije en un principio, la que ha sido considerada como la etapa de la época de oro por la brillantez. Imagínense ustedes a todos los que les acabo de mencionar y me falta alguno. Ahorita lo dejé para el final en forma muy, muy especial. Y me refiero, por supuesto, al general Felipe Ángeles, general brigadier, ingeniero artillero o facultativo de artillería, Felipe Ángeles Ramírez. Este general nació en Zacualtipán, Hidalgo, egresó en el año de 1890 como teniente de ingenieros de larga y brillantísima trayectoria militar. Fue catedrático en la Escuela Nacional Preparatoria, en la Escuela Militar de Aspirantes y en el Colegio Militar, del que llegó además a ser director, nombramiento, como ya lo he mencionado, que realizó don Francisco I. Madero, sin conocerlo, apenas conocerlo, lo mandó llamar de Francia, donde se encontraba comisionado realizando unos estudios, era coronel en ese entonces, 1911,
diciembre de 1911, llega, se conocen, intercambian algunas impresiones y en ese momento don Francisco I. Madero designa al federal, coronel federal Felipe Ángeles, como nuevo director del Colegio Militar, el puesto que había soñado desde que fue alumno. Quiero referir de Felipe Ángeles que fue tan destacado que todavía era alumno y ya daba clases a los de los años menores. Era un excelente matemático y excelente artillero. Por supuesto, pues que daba clases de matemáticas a primero, segundo, tercer año, suplía a algunos de los maestros, daba cálculo y algunas otras materias de esa naturaleza. Siempre de calificaciones brillantes de 10. Claro, en ese tiempo no existía el 10, no había una evaluación numérica, pero sí con el grado de excelencia, o muy bien, que fue su calificación más baja. No reprobó ni una sola materia, fue siempre de 10, y la más baja calificación creo que fue en dibujo técnico, por ahí un 9, digamos, un muy bien, que obtuvo por ahí hacia finales de su carrera, y fuera de ello fue un extraordinario alumno y además muy apreciado por sus maestros, por el propio director, por sus compañeros e incluso por el propio general don Porfirio Díaz, quien lo conoció en una ceremonia en la que corresponde a Felipe Ángeles dar un discurso. Y por cierto, en ese discurso él hace, digamos que una pequeña crítica a la academia ahí, que se llevaba en el colegio. El director lo arresta, lo sanciona por haberse salido, digamos, de la línea que le habían marcado para el mensaje, para el discurso que tenía que presentar en la ceremonia de fin de cursos. Sin embargo, cuando se entera, don Porfirio ordenó que se suspendiera ese arresto, que él reconocía las razones que exponía el alumno Felipe Ángeles Ramírez y por tanto quedaba relevado de la sanción disciplinaria. Fue un alumno muy, muy distinguido y yo diría de él, como él dijo de don Juan Villegas, el anterior director, era honrado en grado heroico. De ese tamaño era Felipe Ángeles, honrado en grado heroico y leal hasta la muerte. Sí, señor, de ese calibre era este general, exalumno del Colegio Militar, que llegó a ser maestro por muchos años, que fue su director y que después acompañaría trágicamente a don Francisco I. Madero en aquellos días aciagos de la decena trágica. Posteriormente sería procesado por el presidente Victoriano Huerta por violencia contra las personas, fue internado en la penitenciaría del Distrito Federal. Sus abogados lograron que se le otorgara el perdón con la condición de que saliera a Francia a desempeñar una comisión especial, digamos. En realidad era un exilio allí disfrazado. Es enviado a Francia y desde Francia, desde París, a donde había llegado rápidamente, se puso en contacto con algunos personajes representantes de don Venustiano Carranza, revolucionarios. Le envían recursos económicos para los pasajes, logran regresarlo vía Nueva York, de Nueva York a Nogales, Arizona, de ahí cruza la frontera a Nogales, Sonora, llega a Hermosillo, se incorpora él al ejército constitucionalista, es nombrado como subsecretario de guerra del ejército constitucionalista con Venustiano Carranza, puesto al que renuncia poco después por no sentirse cómodo ahí entre los revolucionarios que no lo veían bien, particularmente Álvaro Obregón desconfiaba de él junto con Plutarco Elías Calles y algunos otros. Le achacaban el haber sido miembro del Ejército Federal sin tomar en consideración sus ideas, su forma de pensar, su prestigio y su don de gentes, su capacidad como militar, como soldado, y algo fundamental para cualquier institución militar, la lealtad institucional obligada para quien ejercía el mando político de nuestro país. Fue leal hasta la muerte con Francisco I. Madero, como fue con los posteriores presidentes, hasta que finalmente, después de la lucha de facciones en 1915 y 1916, con las derrotas en las batallas de Celaya,
siendo Felipe Ángeles miembro de la División del Norte como comandante general de artillería de la división, en donde, por cierto, le corresponde llevar a cabo la planeación y ejecución de la batalla de Paredón, de la batalla de San Pedro de las Colonias, en donde tuvo un gesto muy, muy generoso al perdonar a los prisioneros de guerra del Ejército Federal. Sus ex compañeros los vence en San Pedro de las Colonias y les permite retirarse con la condición de que no vuelvan a tomar las armas contra la revolución. Los viejos soldados federales reconocieron al general Felipe Ángeles y no solamente se retiraron, sino que se adhirieron al movimiento revolucionario bajo las órdenes directas de Felipe Ángeles. Él, junto con Francisco Villa, logran el triunfo en Zacatecas, en la famosa batalla de Zacatecas, triunfo que dio pie a que triunfara el movimiento constitucionalista y que Venustiano Carranza llegara a la Ciudad de México hacia mediados, fines de ese año, para lograr la renuncia del dictador Huerta y licenciar al Ejército Federal. Desafortunadamente, desavenencias entre, los grupos revolucionarios, los villistas, la División del Norte, los zapatistas que se unen por un lado y por el otro lado los constitucionalistas con Venustiano Carranza, con Álvaro Obregón, forman la otra facción que es la vencedora. Él decide separarse de la revolución, se va inicialmente al Paso, después se va a Nueva York, allá trabaja como obrero en condiciones sumamente precarias, no robó un solo peso, no era un hombre rico, vivía en forma muy modesta. Estando en Nueva York, junto con algunos otros liberales, deciden lanzar una proclama que se llamó Alianza Liberal Mexicana, un documento que pues causó escozor aquí a Venustiano Carranza. No le gustó mucho que hubiera sido lanzada esta proclama y la formación de un grupo que de alguna manera se oponía al gobierno en turno. Así es que él decide regresar a México, acompañar a Villa en su lucha guerrillera. No se ponen de acuerdo, estaba molesto por la forma en que Villa capturaba prisioneros y los fusilaba, por más que le decía que no lo hiciera. Ante la falta de atención de parte de Villa, él decide separarse. Finalmente es capturado ahí cerca de Parral, en Valle de los Olivos, que entonces era cabecera municipal. Lo trasladan a Chihuahua. Aquí es juzgado por un consejo de guerra ordenado por don Venustiano Carranza. Fue sentenciado a la pena de muerte y desafortunadamente fusilado al amanecer del día 26 de noviembre de 1919. Con esto moría uno de los más insignes y preclaros alumnos del Colegio Militar, que llegaría a ser su director, un gran y brillante hombre, a quien, por cierto, hace pocos años y a iniciativa, entre otros, de su servidor, Luis Raúl Morales, se logró que su nombre fuera inscrito en el muro de honor de la Cámara de Diputados. Rindo homenaje, pues, a don Felipe Ángeles como uno de los extraordinarios alumnos del Colegio Militar. Muy bien, y pues con el triunfo de los constitucionalistas, el cierre con los tratados de Teoloyucan que disponen la disolución del Ejército Federal, se termina la segunda etapa, lo que he dicho, la etapa de la época de oro del Colegio Militar, de brillantes militares, ingenieros y demás, y concluimos este programa, esta edición, este espacio, y dejamos pendiente para la tercera y última parte, en la que hablaré ya de la parte más contemporánea, etapa que inicia a partir de 1920 hasta nuestros días. De ello hablaré en nuestro próximo episodio. Yo en este momento quiero agradecer la amabilidad de su atención. Me despido del auditorio y dejo a la arquitecta Ilian para que despida el programa. Muchas gracias. Y con eso llegamos al final del episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos a desentrañar los secretos del pasado. Nos vemos en el próximo episodio.